Es demasiado común para estar junto a nuestros invitados. La sonrisa de Adriana Pierce jamás tembló cuando le quitó, con delicadeza, el menú de presentación de postres de las manos de Ruby Sinclair y se lo entregó a otra chef. El gesto fue tan elegante que cualquiera que lo mirara desde lejos habría pensado que se trataba de simple profesionalismo. Pero adentro, en el gran salón de baile de la Fundación Tori, durante su gala benéfica anual, todos entendieron exactamente lo que acababa de pasar. Una ola de risas contenidas recorrió a los donantes más ricos de la ciudad. Las arañas de cristal se reflejaban sobre los pisos de mármol pulido, mientras las cámaras seguían grabando como si nada extraño estuviera ocurriendo. Nadie dijo nada. Ni los miembros de la Junta, ni los invitados famosos, ni siquiera Leonardo Tori, el temido jefe de la mafia, cuyo silencio pesaba más que las órdenes de cualquier otra persona. Ruby sostuvo su mirada apenas un segundo. Luego sonrió. Gracias, dijo con calidez. Adriana parpadeó. Por el ascenso. Un murmullo de confusión se extendió por el salón. Ruby dejó su delantal con suavidad sobre la mesa de postres y caminó hacia el micrófono. En 60 segundos, las risas desaparecieron, y cada persona que en silencio había disfrutado su humillación deseó haberse quedado callada. 3 semanas antes, mucho antes de que nadie recordara el nombre de Ruby Sinclair, ella estaba de pie dentro de su propia pastelería, antes del amanecer, cubierta de harina y riendo porque uno de sus aprendices había untado crema de mantequilla, sin querer, en el techo. «¡Ay, Dios mío!», suspiró Ruby, dramática. «Pedí específicamente rosas de vainilla». El techo pidió arte abstracto. La cocina estalló en carcajadas. Hasta el nervioso aprendiz, que casi se había puesto a llorar, no pudo evitar sonreír. Ruby le puso otra manga pastelera en la mano. «¿Bien?» «¿Ya cometiste el error vergonzoso?», él frunció el ceño. «Bien, eso significa que el resto del día será más fácil». Ruby nunca alzaba la voz, nunca culpaba a nadie. Para ella, los errores no eran prueba de incompetencia. Eran el precio de aprender. Ruby creía que la confianza crecía más rápido cuando la gente se sentía segura para fallar. Esa filosofía explicaba por qué casi todo el que trabajaba con ella terminaba siendo mejor. No porque Ruby exigiera perfección, sino porque, en silencio, esperaba que cada uno la descubriera por sí mismo. A sus 31 años, Ruby Sinclair se había convertido en una de las chefs pasteleras más buscadas de la ciudad, sin perseguir jamás la fama. Hoteles de lujo pedían sus postres. Casas de moda reservaban sus colecciones de temporada con meses de anticipación. Los organizadores de bodas peleaban por las pocas fechas libres que Ruby tenía. Con cierta ironía, muchos invitados nunca supieron su nombre. Solo recordaban una cosa: los postres de aquel evento habían sido inolvidables. Y a Ruby le gustaba así. La fama se esfumaba. Los buenos recuerdos se quedaban. La invitación de la Fundación Tori llegó un martes cualquiera. El sobre, con letras en relieve, probablemente costaba más de lo que algunas pastelerías gastaban en publicidad en todo un mes. Su asistente se quedó mirando el sobre con los ojos como platos. «La Fundación Tori», dijo Ruby, asintiendo. «Se ve caro. Sabes quién es el dueño, ¿verdad? Sé que pagan las facturas a tiempo». Su asistente gimió. «Ruby, ese es Leonardo Tori». «¿El Leonardo Tori?». Ruby levantó la vista del chocolate que estaba pesando. Debería reaccionar distinto. Deberías, al menos, parecer intimidada. Ruby lo pensó un instante. Lo agendo para después del almuerzo. Los preparativos para la gala convirtieron la mansión Tori en un caos organizado. Los floristas cargaban arreglos enormes por pasillos interminables. Los diseñadores discutían por los manteles. Los músicos ensayaban bajo techos pintados. El personal de cocina corría entre hornos que nunca se enfriaban. Cada departamento insistía en que su trabajo era el más importante. Ruby, en silencio, ignoraba toda esa competencia. En vez de presentarse ante los ejecutivos, aprendía los nombres de quienes lavaban los platos. En vez de corregir errores en público, susurraba soluciones en privado. Cuando un cocinero joven arruinó, sin querer, toda una bandeja de decoraciones de caramelo, apenas horas antes de una degustación importante, el pánico se apoderó de la cocina.
Destruí todo, susurró él. Ruby examinó los pedazos de azúcar rota, tomó uno entre los dedos y ladeó la cabeza, pensativa. La verdad, me gusta más así. Todos se quedaron mirándola. ¿En serio?, preguntó él. Nadie recuerda lo perfecto, dijo Ruby. Recuerdan lo interesante. En 20 minutos, el caramelo roto se había transformado en un postre elegante, inspirado en vitrales de iglesia. Los invitados de la degustación elogiaron su originalidad. Solo el personal de cocina sabía que había empezado como un desastre. Ruby jamás lo mencionó. Simplemente felicitó al joven cocinero. Salvaste el postre. Él abrió los ojos, sorprendido. Pensé que lo habías salvado tú. Solo tomé prestado tu error. En otra parte de la mansión, Leonardo Tori revisaba informes mientras los preparativos continuaban a su alrededor. Su oficina daba a la finca a través de ventanales del piso al techo. Leonardo se fijaba en casi todo: entregas, horarios, gestos, patrones. Un reporte llamó su atención. Retrasos de cocina resueltos. Conflicto de personal resuelto. Rediseño de postre, éxito inesperado. Miró a su asesor de siempre. La misma persona. El hombre mayor asintió. Ruby Sinclair. Leonardo volvió a su lectura. Minutos después, llegó otro informe. Escasez de voluntarios resuelta por el departamento de pastelería. Otra vez, Ruby Sinclair, dijo el asesor. Luego llegó otro más: un aprendiz que había pedido traslado retiró su solicitud después de hablar con Ruby. Leonardo cerró la carpeta. Interesante. Su asesor sonrió apenas. Parece que los problemas se hacen pequeños donde quiera que ella trabaje. Leonardo no dijo nada. No le gustaba sacar conclusiones antes de tiempo. La gente solía comportarse generosamente cuando sabía que alguien poderoso la observaba. El verdadero carácter de una persona aparecía cuando nadie esperaba reconocimiento. Así que, simplemente, siguió observando. Para el final de la primera semana, algo curioso había pasado. La cocina se había convertido en el lugar más tranquilo de toda la mansión. No porque el trabajo hubiera disminuido, al contrario, se había duplicado. Pero dondequiera que Ruby estuviera, el pánico perdía su público. Ella recordaba los cumpleaños, compartía recetas sin guardarse secretos, se quedaba hasta tarde para ayudar a los internos con tareas que, técnicamente, no eran su responsabilidad. Celebraba los triunfos de los demás con más entusiasmo que los propios. Una tarde, Leonardo pasó por la cocina durante una inspección. No buscaba conversación, rara vez entraba a un sitio sin un propósito. Mientras caminaba, se detuvo apenas un instante. Adentro, más de 20 trabajadores agotados habían dejado de trabajar durante exactamente 30 segundos. Ruby acababa de poner sobre el mostrador una bandeja de pastelitos imperfectos. Tengo una noticia maravillosa, anunció. Todos levantaron la vista. Se nos acabaron oficialmente los pastelitos feos. Silencio de confusión. Ruby levantó un eclair deforme. Porque este acaba de ser ascendido a control de calidad. Las risas resonaron por toda la cocina. Hasta el chef más serio sonrió. Leonardo observó un momento más antes de seguir su camino. No dijo nada. Pero, por primera vez desde que empezaron los preparativos, el temido jefe se descubrió preguntándose no qué tan talentosa era Ruby Sinclair, sino por qué todos a su alrededor parecían salir de cada conversación con ella un poco más erguidos. Adriana Pierce llegó a la finca Tori exactamente como todos esperaban, elegante, impecablemente vestida, perfectamente puntual, plenamente consciente de que cada mirada en la sala terminaba encontrándola a ella. Adriana había construido toda una carrera haciendo sentir importantes a los ricos, mientras decidía en silencio quién merecía su atención. Cuando revisó por primera vez la lista de proveedores para la gala de la Fundación Tori, un nombre le llamó la atención. Ruby Sinclair, chef pastelera. Ninguna aparición en televisión, ningún contrato de moda de lujo, ninguna imagen glamorosa en redes sociales. Solo fotografías de postres extravagantes y una mujer que sonreía como si de verdad disfrutara alimentar a la gente más que impresionarla. Adriana frunció el ceño. Qué raro.
Una asistente levantó la vista. ¿Qué tiene de raro? Una mujer que triunfó sin aprender la importancia de las apariencias. Adriana cerró la carpeta. Habrá que corregir eso. Su primer encuentro ocurrió durante una reunión de producción, diseñadores, directores de iluminación, coordinadores de seguridad, chefs ejecutivos. Cada jefe de departamento ocupaba un asiento alrededor de la larga mesa de nogal. Ruby llegó cargando 2 cajas. Buenos días. Traje pasteles. Varios miembros del personal, agotados, sonrieron con visible alivio. Antes de que alguien alcanzara un croissant, Adriana levantó un dedo con delicadeza. Me temo que la comida puede esperar, su tono siguió siendo agradable. Estamos hablando de presentación, miró hacia Ruby. Nuestros proveedores culinarios suelen observar, no participar. La sala quedó en silencio. Ruby miró alrededor. Mi error, dejó las cajas de pastelitos en la mesa lateral. Pensé que la gente con hambre tomaba decisiones más lentas. Algunas personas rieron por lo bajo. Hasta uno de los contadores no pudo esconder una sonrisa. La sonrisa de Adriana siguió impecable. ¡Qué considerada! Ruby asintió con sinceridad. Me han dicho muchas cosas. Considerada es una de mis favoritas. La reunión continuó. 10 minutos después, nadie recordaba la corrección de Adriana. Todos recordaban los pastelitos calientes. A Adriana no le tomó mucho tiempo entender que humillar a Ruby directamente jamás iba a funcionar. Ruby simplemente se negaba a sentirse avergonzada. Así que Adriana adoptó algo mucho más elegante. Empezó a borrarla. Los menús que describían los postres firma de Ruby, de pronto, le daban crédito a otra consultora de repostería. Los comunicados de prensa omitían su nombre por completo. Las solicitudes de entrevista se redirigían a otra parte. En las degustaciones, Adriana presentaba a todos los departamentos, menos al de pastelería. Cada omisión era lo bastante sutil como para parecer accidental. Cada una, cuidadosamente pulida. Era el tipo de crueldad que nunca sonaba cruel. La cocina lo notó. Los organizadores del evento también. Los rumores se esparcieron rápido. Alguien le dijo al señor Dory. Seguro el jefe lo sabe. Él va a arreglar esto. Pero Leonardo no hizo nada. Al menos, nada que nadie pudiera ver. Dentro de su oficina, uno de los cabos más jóvenes finalmente hizo la pregunta que todos habían estado evitando. Jefe, deberíamos intervenir. Leonardo siguió leyendo sus informes financieros. No. La sala se quedó en silencio. Otro cabo cruzó una mirada de confusión. Pero la están tratando injustamente. Yo lo noté. Entonces, ¿por qué esperar? Leonardo dejó el informe a un lado. Cuando alguien es protegido demasiado pronto, la gente solo aprende quién lo rescató, miró hacia la ventana. Cuando alguien se sostiene solo, todos revelan quiénes son en realidad. El cabo más joven todavía parecía dudar. El asesor más antiguo de Leonardo se sirvió, en silencio, otra taza de café. El jefe no está ignorando esto, dijo. Está esperando, sonrió apenas. Para descubrir si la señorita Sinclair necesita protección, o solo testigos. Nadie volvió a hablar. Ruby, mientras tanto, seguía felizmente ajena a toda la política que la rodeaba. Simplemente seguía horneando. Cuando otro chef se disculpó por haber recibido, en público, el crédito de una de sus exhibiciones de postres, Ruby se rió suavemente. Tú no lo robaste. Sin querer, te entregaron el aplauso. Él parecía miserable. Aún así, me siento culpable. Ruby se acercó un poco más. Entonces, la próxima vez, aplaude más fuerte cuando alguien más triunfe. La culpa desaparece mucho más rápido así. El chef la miró fijamente. ¿De verdad no estás enojada? Ruby se encogió de hombros. Estoy muy ocupada templando chocolate. El chocolate se quema si multitareo emocionalmente. Todo el equipo de pastelería, agotado, estalló en risas. Hasta el chef culpable volvió a sonreír. Una semana después, Adriana organizó una presentación para la prensa.
Los fotógrafos se reunieron alrededor de una enorme instalación de postres, inspirada en los vitrales de una catedral. Era la obra maestra de Ruby, 3 días de trabajo casi ininterrumpido, miles de detalles de azúcar hechos a mano. Cuando las cámaras se prepararon para disparar, Adriana dio un paso adelante. «Damas y caballeros», dijo, señalando con gracia a otro consultor de repostería, «nuestro diseñador creativo de postres». El consultor se quedó helado. Su rostro palideció. Él sabía perfectamente quién había creado cada pieza. Los fotógrafos aplaudieron cortésmente. Ruby, en silencio, acomodó una flor decorativa que se había movido de lugar. Un reportero frunció el ceño. «Señorita Sinclair, usted no participó». Antes de que nadie más pudiera responder, Ruby sonrió. «Ah, por supuesto. Supervisé el azúcar». El reportero parpadeó. «El azúcar». Se negaba a cooperar. «Tuve que negociar». Risas recorrieron al grupo de prensa. Otro periodista preguntó, ¿y quién ganó? Ruby fingió pensarlo. «Llegamos a un delicioso compromiso». Pronto, todos los fotógrafos le hacían preguntas a Ruby de todos modos. No porque ella exigiera atención, sino porque todos preferían entrevistar a la persona que los hacía reír. Del otro lado de la sala, Adriana observaba cómo la conversación se alejaba, poco a poco, de su presentación cuidadosamente preparada. Su sonrisa se tensó apenas. Esa noche, Leonardo revisó las grabaciones del evento. Rara vez le importaba la publicidad, le importaba la gente. La grabación mostraba a Adriana hablando de manera impecable, y luego a Ruby hablando con naturalidad, sin líneas ensayadas, sin actuación, sin resentimiento. Ruby respondía a las preguntas incómodas como si cada una fuera una oportunidad para hacer que alguien más se sintiera cómodo. Leonardo repitió un breve intercambio. Le molesta cuando otros reciben el reconocimiento. La respuesta grabada de Ruby fue inmediata. Yo horneo postres, no trofeos. Leonardo detuvo el vídeo. Su asesor entró en silencio. Ya viste esa respuesta 3 veces. Leonardo ignoró el comentario. En cambio, preguntó, ¿sabía ella que las cámaras estaban grabando? No. Leonardo asintió una sola vez. Bien. Le interesaba la autenticidad. La actuación, no a la tarde siguiente, otro pequeño incidente se esparció por toda la mansión. Una de las asistentes de cocina más nuevas dejó caer, sin querer, una exhibición completa de pastel de bodas, preparada para una recepción privada de donantes. El silencio tragó la sala. La joven rompió en llanto. Arruiné todo. Antes de que nadie reaccionara, Ruby levantó un pequeño pedazo del bizcocho roto y lo probó, pensativa. Todos esperaron. Excelente, dijo, asintiendo. La asistente la miró entre lágrimas. ¿Cuál es nuestro pastel de emergencia? No existe uno. Ahora sí. En 45 minutos, Ruby había transformado el centro de mesa destruido en docenas de postres elegantes, servidos en platos individuales. Los invitados, más tarde, elogiaron la presentación como refrescantemente moderna. Nadie fuera de la cocina supo jamás la verdad. Cuando la asistente le agradeció después, Ruby simplemente la abrazó. ¿Sabes qué tienen en común los mejores chefs? Ruby sonrió. Todos han tirado algo caro. La asistente rió entre lágrimas. Entonces, estoy mejorando. Muchísimo, sonrió Ruby. Más tarde esa noche, Leonardo volvió a pasar por la cocina. Esta vez, no se detuvo por los postres. Se detuvo por la risa. No era una risa ruidosa. No era forzada. Era la clase de risa que comparte la gente que se siente segura. Vio a Ruby hablando con lavaplatos, aprendices, chefs veteranos y personal de limpieza, exactamente de la misma manera. Sin actuación, sin jerarquía, sin cálculo. Solo respeto. Leonardo se alejó sin decir una palabra, pero un pensamiento lo siguió por el pasillo. El poder podía exigir obediencia. El dinero podía comprar lealtad. El miedo podía crear silencio. Y sin embargo, de alguna manera, una chef pastelera con harina en el delantal había logrado
dentro de su propia mansión, algo que ni la riqueza ni la autoridad habían logrado jamás. Ruby había hecho que todos sintieran que importaban. Algo curioso pasó durante la segunda semana de preparativos. Nadie lo anunció. Nadie lo planeó. Pero, de alguna manera, la gente más ocupada de toda la finca Tori empezó a encontrar excusas para pasar por la cocina de pastelería. El primero fue un conductor. Se apoyó, con torpeza, en la puerta después de entregar flores. Señorita Sinclair. Ruby levantó la vista del chocolate oscuro que estaba templando. Sí. Él se rascó la nuca. Escuché que ayer hizo esas galletas de canela. Ruby sonrió. ¿Así fue? Mi nieta dice que son las mejores que ha probado. Ruby envolvió una pequeña bolsa de papel y se la entregó. Entonces debería tener estas antes de que alguien importante se las coma. El conductor parpadeó. Usted ni siquiera la conoce. Conozco a los abuelos. Son pésimos guardando dulces para ellos mismos. La cocina estalló en carcajadas. El conductor rió más fuerte que nadie. A la mañana siguiente aparecieron 2 guardias de seguridad. Aseguraban que estaban inspeccionando las salidas de emergencia. Curiosamente, inspeccionaron el pasillo junto a la cocina de pastelería 3 veces. Ruby arqueó una ceja. Ustedes dos parecen muy preocupados por este corredor. Uno de los guardias tosió. La seguridad requiere consistencia. Ya veo, Ruby deslizó 2 tartaletas de mantequilla, calientes, sobre un plato. En ese caso, estas requieren inspección inmediata. Los guardias las aceptaron con la seriedad de soldados recibiendo evidencia clasificada. Uno de ellos susurró, después de dar el primer mordisco, este debe ser el pasillo más seguro de la ciudad. Pronto, todos tenían una excusa. Los jardineros entregaban hierbas que nadie había pedido. Los contadores, de repente, preferían discutir las facturas en persona. Hasta el personal de limpieza ajustó sus horarios para coincidir con el descanso de café de Ruby por las tardes. La cocina de pastelería, poco a poco, se convirtió en la habitación más feliz de la mansión. No por los postres, sino porque la gente salía de ahí sintiéndose más ligera de lo que había entrado. Ruby recordaba los nombres, preguntaba por familiares enfermos, celebraba cumpleaños. Agradecía a los lavaplatos antes que a los chefs ejecutivos. Tenía un don poco común, hacía que la gente ordinaria se sintiera inolvidable. Leonardo lo notó. Lo notó porque los informes de productividad mejoraron, sin explicación aparente, en varios departamentos a la vez. Las quejas del personal disminuyeron. La retención de voluntarios aumentó. Las horas extra en la cocina bajaron, a pesar de que la carga de trabajo era mayor. Su director financiero entró una tarde con los reportes mensuales. Revisé esto 3 veces, dijo. Leonardo levantó la vista. ¿Algún problema? No, ese es el problema, señaló varias gráficas. La eficiencia del personal aumentó casi un 18%. Leonardo estudió los números. ¿Qué cambió? El contador dudó. Sinceramente, creo que fue la señorita Sinclair. Silencio. El contador se arrepintió al instante de su respuesta. Esperaba escepticismo. En cambio, Leonardo simplemente asintió una vez. Llegué a la misma conclusión. Más tarde esa semana, Ruby preparó postres para una cena íntima con varios socios internacionales de negocios. Cuando los últimos platos salían de la cocina, un inversionista visitante se detuvo junto a su estación de trabajo. Probó una cucharada de mousse de frambuesa y cerró los ojos. Increíble. Ruby sonrió con cortesía. Gracias. Él continuó. He estado en banquetes reales, cruceros de lujo, restaurantes con estrellas Michelin. Sinceramente, no recuerdo haber disfrutado tanto un postre. Varios miembros del personal, cerca, sonrieron con orgullo. El inversionista le extendió su tarjeta de presentación. Si alguna vez piensa abrir su propia marca internacional, llame primero a mí. Antes de que Ruby pudiera responder, otra voz interrumpió. Todos se voltearon. Leonardo Tori estaba de pie, tranquilo, detrás de ellos. Su expresión se mantenía perfectamente compuesta.
El inversionista sonrió con respeto. Señor Tori. Leonardo asintió. Confío en que haya disfrutado mucho la cena. Y la señorita Sinclair merece un elogio extraordinario. Leonardo miró hacia Ruby, y luego de nuevo al inversionista. Ya veo, una breve pausa. Y dígame, preguntó, en un tono casi casual, ¿ya terminó de revisar los documentos de adquisición que mi departamento legal le envió ayer? El inversionista parpadeó. Los documentos. Todavía no. Leonardo sonrió, cortés. Le recomiendo empezar por ahí. El empresario se disculpó y se retiró casi de inmediato. Ruby lo vio alejarse, apurado. Se veía genuinamente confundida. Estaba en problemas. Leonardo respondió, con calma, ahora está muy ocupado. Sin decir una palabra más, se alejó. Ruby se volvió hacia el sous-chef. Espero no haber interrumpido su papeleo. El sous-chef se mordió el labio con tanta fuerza que casi le dolió. La noticia viajó rápido por toda la mansión. En una hora, todos los cabos ya conocían la historia. Uno de ellos rió sobre su espresso. Lo volvió a hacer. Otro sacudió la cabeza. Segunda vez esta semana. El jefe redirigió otro cumplido. El asesor más antiguo de Leonardo dobló su periódico, en silencio. A todos se les escapa lo obvio, los hombres más jóvenes se inclinaron hacia adelante. El jefe le declaró la guerra, oficialmente. ¿A quién? El asesor sonrió. A todo hombre que no uta la señorita Sinclair. La sala explotó en carcajadas. En ese instante exacto, entró Leonardo. Silencio absoluto. Él miró despacio a su alrededor. ¿Qué es tan divertido? Un cabo respondió demasiado rápido, contabilidad. Leonardo se quedó mirando varios segundos. No sabía que la contabilidad se había vuelto tan entretenida. ¿Ha mejorado, últimamente? Leonardo asintió, pensativo. Felicitaré al departamento de finanzas. Siguió caminando. Solo después de que se cerró la puerta, la sala volvió a estallar. Ruby seguía felizmente ajena a todo esto. Asumía que a Leonardo, simplemente, le importaba mucho la eficiencia. Hasta que una de las asistentes de pastelería la molestó. Creo que le gustas al jefe. Ruby casi dejó caer una bandeja de eclairs. Al jefe le gustan las facturas puntuales. Apenas habla. Exacto. Así que, si te habla 2 veces en un mismo día, eso es prácticamente poesía. Ruby se rió tan fuerte que el azúcar en polvo terminó cubriendo su delantal. Ustedes han trabajado demasiadas horas. El fin de semana siguiente, la finca organizó una pequeña celebración de cumpleaños para uno de los guardaespaldas más veteranos. El hombre esperaba poco más que café y sándwiches. En cambio, Ruby organizó, en secreto, un pastel decorado con pequeñas versiones comestibles de radios de seguridad, gafas de sol y trajes. Cuando el guardaespaldas lo vio, se quedó paralizado. Se acordó. Ruby lo miró, confundida. Ha protegido a todos aquí durante 15 años. Pensé que alguien debía recordar su cumpleaños. El hombre corpulento se aclaró la garganta, incómodo. Se lo agradezco. La noticia se esparció por seguridad en minutos. Para la noche, la mitad de los guardias discutía sobre qué postre debía hacer Ruby para las próximas celebraciones familiares. Leonardo observó la escena desde un balcón superior. Su asesor se le unió. Has construido una organización leal. Leonardo respondió, en voz baja, son leales porque lo respetan. El asesor sonrió. ¿Y quién les recordó lo que se siente el respeto? Leonardo no respondió de inmediato. En cambio, observó a Ruby cortando porciones enormes de pastel, porque insistía en que las calorías de cumpleaños no contaban. El personal la rodeaba, riendo, hablando, relajado. Nadie se comportaba así alrededor de Leonardo. Lo admiraban. Confiaban en él. Muchos le temían. Pero a Ruby, la amaban. Había una diferencia importante, que Leonardo jamás había apreciado del todo hasta ese momento. Esa noche, Leonardo entró a la cocina después de que todos se habían ido.
Solo Ruby seguía ahí, empacando con cuidado los postres sobrantes para un refugio de niños cercano. Deberías haberte ido hace horas, dijo él. Ruby levantó la vista y sonrió. Tú también. Soy dueño del edificio. Y de las sobras. Leonardo casi sonrió. Casi. Ruby cerró otra caja. El desperdicio me molesta. A mí también me molesta el hambre. Leonardo la observó trabajar. Nunca te quedas con lo que sobra. Ruby negó con la cabeza. Ya sé a qué saben. Prefiero que alguien más los descubra. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. El silencio se sentía, sorprendentemente, cómodo. Cuando Ruby levantó la última caja, Leonardo la tomó antes de que ella pudiera hacerlo. Haré que alguien las entregue. Ella parpadeó. No tienes que hacerlo. Lo sé. Otro breve silencio. Luego, con la voz más tranquila del mundo, Leonardo añadió, simplemente quiero hacerlo. Ruby le agradeció con la misma sonrisa cálida que le daba a todos los demás, y sin embargo, por razones que él no podía explicar, esa sonrisa se sintió extrañamente distinta cuando iba dirigida a él. Y por primera vez en años, Leonardo Tori salió de un encuentro sin pensar en negocios, sino preguntándose cuándo volvería a ver a la chef pastelera. La noche de la gala benéfica de la Fundación Tori finalmente llegó. Meses de preparativos desaparecieron bajo las arañas de cristal, las orquídeas frescas, la luz de las velas, y esa elegancia sin esfuerzo que solo un esfuerzo enorme puede lograr. Los autos de lujo entraban uno tras otro por el portón principal. Filántropos, jueces, artistas, diplomáticos, líderes empresariales. Cada mesa representaba influencia. Cada conversación, una oportunidad. El salón de baile brillaba con riqueza. Pero detrás de las puertas pulidas, la cocina lucía exactamente igual que siempre, vapor, cronómetros, harina, gente moviéndose con urgencia experta. Ruby se ató el delantal una última vez y aplaudió. Atención, todos. La sala se quedó en silencio. Ruby miró alrededor, a cada rostro conocido. La aprendiz que alguna vez lloró por el caramelo roto. El lavaplatos que jamás faltó a un turno. El souschef que cantaba a escondidas mientras batía la crema. Los de limpieza, que ya se preparaban para mañana antes de que terminara la noche de hoy. Ruby sonrió. Esta noche, probablemente alguien elogiará las flores, los floristas rieron. Admirarán la música, los músicos asintieron. Recordarán los discursos, los coordinadores del evento intercambiaron miradas divertidas. Ruby hizo una pausa. Pero, nos noten o no, cientos de personas se irán esta noche llevándose buenos recuerdos. Se llevó una mano al corazón. Y nosotros formamos parte de eso. Sin discurso dramático, sin aplausos. Solo docenas de personas volviendo, en silencio, a su trabajo, un poco más erguidas que antes. La velada se desarrolló casi a la perfección. Los invitados admiraron cada plato. Las pujas de la subasta superaron las expectativas. Los periodistas elogiaron el ambiente. Hasta Adriana Pierce parecía satisfecha. Se movía por el salón como una directora de orquesta, cada presentación pulida, cada fotografía cuidadosamente montada. Luego llegó la ceremonia de cierre, la tradición anual. Cada jefe de departamento sería invitado al escenario para recibir reconocimiento, antes de que la fundación anunciara las iniciativas del próximo año. El personal se reunió, en silencio, cerca de la entrada del salón. Algunos se acomodaban las chaquetas, otros alisaban con nervios las arrugas de sus uniformes. Ruby se quedó atrás. No esperaba estar bajo los reflectores. El reconocimiento nunca había sido su destino. Adriana se acercó al micrófono. Su voz flotó, sin esfuerzo, por todo el salón. Damas y caballeros, qué velada tan extraordinaria. Un aplauso cortés siguió. Adriana empezó a presentar a los jefes de departamento, uno por uno. Seguridad, operaciones, finanzas, hospitalidad, diseño floral, entretenimiento. Cada uno recibió un aplauso cálido. Finalmente, llegó a la división culinaria. Nuestro extraordinario equipo culinario ejecutivo merece un enorme reconocimiento. Varios chefs caminaron hacia el escenario.
Ruby esperó donde estaba. Entonces Adriana sonrió, con gracia. Y, por supuesto, nuestro personal de apoyo permanecerá detrás de cámaras, donde su valiosísima ayuda siempre ha pertenecido. La frase sonó respetuosa, casi como un cumplido. Casi. El público aplaudió cortésmente. Muchos ni siquiera notaron lo que acababa de pasar, pero todos los que trabajaban en la cocina lo entendieron perfectamente. A Ruby la habían excluido, otra vez, deliberadamente. Varios miembros del personal miraron hacia Leonardo. Él seguía sentado, con la expresión ilegible, completamente en silencio. Uno de los cabos más jóvenes murmuró, «Jefe». Leonardo no se movió. Ruby respiró hondo. Entonces sonrió. No la sonrisa de alguien fingiendo que no le dolió. La sonrisa de alguien que ya sabía que era lo importante. Caminó con calma hacia Adriana. «¿Puedo pedirte un favor?» Adriana ladeó la cabeza, elegante. «Claro. Puedo agradecer a los invitados antes de irme». Adriana dudó apenas medio segundo. Un discurso de despedida difícilmente podría causar algún daño. De hecho, la haría ver generosa. «El escenario es tuyo». Ruby le agradeció con sinceridad, y luego se acercó al micrófono. El salón se acomodó en una expectativa tranquila. La mayoría asumió que Ruby daría una breve despedida. En cambio, Ruby miró hacia el personal de pie a lo largo de las paredes del salón. Después sonrió. «Prometí que sería breve». Risas suaves. Ruby continuó. «Esta noche, mucha gente maravillosa ya ha recibido su agradecimiento», asintió hacia el escenario. «Se lo merecen, una pausa. Pero antes de irme, me gustaría agradecer a algunas personas cuyos nombres casi nunca se anuncian». La sala se quedó aún más callada. Ruby miró hacia la entrada. «¿Michael?» El anciano portero parpadeó. «Se acordó de mi nombre». Ruby sonrió. «Usted abrió esta puerta para casi 600 invitados esta noche. Entraron sonriendo porque usted saludó a cada uno de ellos». Varias cabezas se voltearon hacia el sorprendido portero. Comenzó un aplauso, pequeño al principio, y luego cada vez más fuerte. Ruby continuó. «Elena, la florista que reemplazó 12 centros de mesa dañados antes del amanecer». Elena se cubrió la boca con la mano. Otra ola de aplausos. «Marcus, el lavaplatos. Usted lavó casi 4.000 piezas de plata esta semana. Si alguna copa brilló esta noche, fue gracias a usted». Marcus se veía como si deseara que el piso se lo tragara. En cambio, el salón aplaudió otra vez, más fuerte. Ruby siguió recorriendo la arquitectura invisible de la velada. Agradeció a los de limpieza que llegaban antes del amanecer, a los conductores que esperaban afuera bajo la lluvia, al técnico de iluminación que reparó un circuito dañado 30 minutos antes de que llegaran los invitados. A la aprendiz que rehizo 200 macarons después de descubrir que una bandeja no estaba perfecta. Cada nombre venía con una historia. Cada historia revelaba un esfuerzo que nadie había visto. Algo notable empezó a suceder. Los invitados, que apenas habían notado al personal en toda la noche, ahora los buscaban por toda la sala. Los meseros recibieron aplausos. Los asistentes de cocina enderezaron la espalda. Varios donantes se pusieron de pie para aplaudir. No porque Ruby se los pidiera, sino porque la gratitud es extrañamente contagiosa cuando es genuina. La sonrisa de Adriana se fue desvaneciendo poco a poco. De pronto entendió lo que estaba pasando. Ruby no se había defendido. Simplemente había cambiado la definición de lo que importa. Sin criticar a nadie, había expuesto a todos los que medían el valor de una persona solo por su visibilidad. El aplauso que llenaba el salón ya no le pertenecía a las celebridades. Le pertenecía a la gente común, y no había manera elegante de interrumpir la bondad. Cuando Ruby finalmente llegó al final de su discurso, bajó el micrófono. «Gracias. Disfruten el resto de la velada. Nada más». Se apartó. El silencio cayó sobre el salón. No un silencio incómodo. Un silencio pensativo. Entonces, una sola silla se movió. Leonardo Doctoris se puso de pie.
Toda conversación se detuvo al instante. Caminó hacia el escenario con la calma de un hombre que jamás corría, porque nada en su mundo lo obligaba a perseguir nada. Cuando llegó al micrófono, no miró ni a Adriana ni a los miembros de la junta. Miró directamente a la audiencia. Soy dueño de esta fundación. Su voz se mantuvo firme, medida. Pero esa noche, se volteó hacia Ruby. Ella nos recordó a todos para qué fue construida en realidad. El salón permaneció perfectamente inmóvil. Leonardo continuó. Muchos de ustedes esperaban que yo interviniera antes. Varios invitados intercambiaron miradas de sorpresa. Me quedé en silencio porque la influencia es ruidosa, pero el carácter solo se ve cuando la influencia se calla. Miró a Ruby con abierta admiración. Quería que todos aquí descubrieran su carácter antes de descubrir mi opinión. Un murmullo cálido recorrió la sala. Leonardo sonrió, una sonrisa genuina, de esas que muy pocos habían visto jamás. Subestimé solo una cosa. Ruby cruzó los brazos, jugando. Ah, sí. ¿Y cuál fue? Su respuesta llegó sin dudar. ¿Qué tan rápido me enamoraría de la mujer que le agradece a todos, menos a sí misma? Por un instante, silencio absoluto. Luego, el salón estalló. Risas, aplausos. Hasta los donantes que habían mantenido la compostura toda la noche terminaron sonriendo. Ruby se rió, con las mejillas sonrojadas. Lo miró con picardía. Este discurso viene con aumento de sueldo. La sala rió aún más fuerte. Leonardo no perdió el ritmo. Estaba pensando en una cena. Ruby fingió pensarlo. Depende de qué, señaló hacia las mesas de postres. Tendrás que pasar primero el control de calidad. Por primera vez esa noche, el temido jefe de la mafia se rió de verdad. No de forma cortés, ni discreta. Honestamente. El aplauso que siguió ya no era por una gala exitosa. Era por dos personas que le habían recordado a todo un salón que la dignidad nunca se gana estando por encima de los demás, sino asegurándose de que nadie, por debajo de ti, se ha olvidado. La historia de lo que pasó en la gala de la Fundación Tori se esparció por la ciudad mucho más rápido de lo que nadie esperaba. Curiosamente, muy pocos hablaron de la confesión de Leonardo Tori. En cambio, los periódicos elogiaron el discurso que había transformado un evento benéfico elegante en algo genuinamente significativo. Los vídeos en redes sociales mostraban a meseros recibiendo ovaciones de pie. Fotos de personal de limpieza sonriendo inundaron páginas de caridad. Un breve vídeo del anciano portero, secándose las lágrimas después de escuchar a Ruby recordar su nombre, se compartió miles de veces. Un titular resumió la noche a la perfección, la mujer que hizo imposible ignorar a los invisibles. Ruby no leyó nada de eso. Estaba demasiado ocupada ayudando a dos aprendices a rescatar una tanda de profiteroles quemados. 3 días después, todos los jefes de departamento volvieron a reunirse en la sala de conferencias de la fundación. Esta reunión, sin embargo, fue mucho más corta. Leonardo se puso de pie a la cabeza de la mesa. A partir de hoy, todas las operaciones culinarias de cada evento benéfico organizado por la Fundación Tori serán dirigidas por una sola persona. Miró hacia Ruby. La señorita Ruby Sinclair. La sala estalló en aplausos. Nadie parecía sorprendido. En realidad, la mayoría se preguntaba por qué había tardado tanto. Ruby parpadeó. Es un honor, dudó un momento. Pero me gustaría poner una condición. Varios miembros de la junta intercambiaron miradas de desconcierto. Leonardo entrelazó las manos. Adelante. Ruby sonrió. Que todos en la cocina reciban fondos para su desarrollo profesional. Los aprendices, los lavaplatos, los asistentes. Si yo avanzo, ellos avanzan conmigo. Silencio. Entonces, el miembro más antiguo de la junta se rió, en voz baja. Creo que está negociando en nombre de todos, menos de ella misma. Leonardo respondió de inmediato. Aprobado. Sin debate, sin votación del comité, sin dudar. Ruby suspiró, dramática. Haces que negociar sea demasiado fácil. La expresión de Leonardo se mantuvo perfectamente seria. He aprendido que no conviene discutir con chefs pasteleras. La sala estalló en risas.
En cuanto a Adriana Pierce, jamás hubo un despido dramático, ninguna humillación pública, ninguna venganza. En cambio, la Junta simplemente dejó de solicitar sus servicios. No porque Leonardo lo ordenara, él nunca lo hizo. Los miembros de la Junta habían visto la gala con sus propios ojos y habían llegado a sus propias conclusiones. La gracia había expuesto la arrogancia mucho más eficazmente que cualquier acusación. Meses después, Adriana admitiría en privado, a una colega, pasé años perfeccionando discursos elegantes. Y ella me derrotó diciendo, gracias. La vida dentro de la finca Aptori, poco a poco, se acomodó en un ritmo cómodo. Excepto por un curioso hábito que empezó a llamar la atención. Leonardo Aptori desarrolló, de repente, un interés extraordinario por las inspecciones de cocina. Aparecía cada martes, a veces jueves, en ocasiones también los viernes, siempre con propósitos de negocio perfectamente razonables. Naturalmente, los cabos no se lo creían. Una tarde, una pareja joven susurró, jefe, ayer inspeccionó la cocina de pastelería. Leonardo siguió leyendo sus documentos. Correcto. ¿Y hoy? Correcto. Y el horario de mañana también dice cocina. Leonardo levantó la vista, tranquilo. La calidad requiere consistencia. El asesor más antiguo escondió otra sonrisa detrás de su taza de café. Notable. ¿Qué cosa? He trabajado para usted 32 años. Nunca lo había visto inspeccionar postres con tanta dedicación. Ruby fingió no notarlo, al menos durante las primeras semanas. Hasta que, una tarde tranquila, entró sin avisar a la despensa de la cocina. Leonardo estaba ahí, completamente solo, con un pequeño chocolate en la mano. Ya le había dado un mordisco. Levantó la vista hacia ella, despacio. Ninguno de los dos habló. Ruby cruzó los brazos. Así que... El jefe ahora roba postres. Sin el más mínimo asomo de vergüenza, Leonardo terminó de masticar. Estoy realizando una inspección de seguridad. Ella asintió, pensativa. Ya veo. ¿Y el relleno de chocolate? Él examinó el pastelito con total seriedad. Evidencia potencial. Ruby no pudo contenerse. Se rió. No la risa cortés que ofrecía a los invitados. La genuina, la que llenaba toda la sala. El personal cercano de inmediato volteó a mirar hacia la despensa. Uno susurró, lo atraparon. Otro sonrió, satisfecho. Llevo semanas esperando esto. Leonardo, con calma, tomó otro eclair. Ruby arqueó una ceja. Más evidencia. Necesito una muestra más grande. Toda la cocina estalló en carcajadas. Llegó la primavera. Después, el verano. La fundación amplió sus programas benéficos. Cada evento, de alguna manera, se sentía más cálido que el anterior. No porque las decoraciones hubieran mejorado, ni porque los menús se hubieran vuelto más costosos, sino porque la cultura había cambiado. Los ejecutivos agradecían a los internos por su nombre. Los gerentes celebraban a los de limpieza durante las reuniones de personal. Los voluntarios regresaban, año tras año. Ruby jamás había pretendido transformar una organización entera. Simplemente había tratado a cada persona como si su trabajo importara. Lo verdaderamente notable fue descubrir lo contagioso que puede llegar a ser el respeto. Una tarde tranquila, después de otro almuerzo benéfico exitoso, Ruby y Leonardo caminaron juntos por los jardines de la finca, cada uno con una taza de café en la mano. Ninguno de los dos sentía la necesidad de llenar cada silencio. Habían aprendido algo mucho más raro, la comodidad. Mientras desaparecían por el sendero de piedra, una joven asistente de pastelería los observó alejarse. Yo pensaba que los hombres poderosos ganaban el respeto haciendo que todos les temieran. Un chef mayor, a su lado, sonrió con ternura. No. Los más fuertes, sin duda, pueden lograrlo así, observó a Leonardo abrir la reja del jardín para Ruby, antes de seguirla. Pero los más sabios eligen quedarse al lado de la persona que hace sentir valorados a todos los demás. El chef mayor volvió a su trabajo. La asistente se quedó pensativa. Dentro de la cocina, el pan recién hecho llenaba el aire de calidez. Afuera, la risa flotaba entre los jardines,
Y en algún lugar entre delantales cubiertos de flores y trajes perfectamente cortados, un temido jefe de la mafia había descubierto que la mayor fortaleza jamás se encuentra al mandar en una sala. Se encuentra en admirar, en silencio, a la mujer que le enseñó a todo un salón de baile como ver a una persona.